Hoy en día, más de 232 millones de personas viven fuera del país en el que nacieron. Lo que significa que de cada 30 personas, una es inmigrante. Un fenómeno que no es nuevo. Pero cuyo crecimiento es tan elevado que asusta. Pero, ¿qué es exactamente la migración? ¿Y cuáles son sus causas? ¿Y qué desafíos y oportunidades nos presenta? A partir de que los primeros grupos humanos empezaron su peregrinar por el mundo en busca de alimentos, recursos y protección, olas de inmigración fueron parte importante de la historia y del desarrollo de la humanidad. Desde el punto de vista demográfico, la migración se define como el movimiento de personas de un lugar a otro, con el propósito de establecerse temporal o permanentemente. Cuando una persona deja su lugar de origen, se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo lugar, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. Las causas que motivan a que una persona abandone su hogar se conocen como factores de repulsión, mientras que las razones que invitan a que una persona llegue a un nuevo lugar se denominan factores de atracción. Estos factores pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales, bélicos, entre otros. La migración interna es aquella que tiene lugar dentro de las fronteras de un país. En cambio, la migración internacional implica desplazamiento de personas fuera de las fronteras de su país de origen hacia otro. El tipo de inmigración del campo a la ciudad. En México, la migración hacia las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y capitales del país son muy altas. Esto ha generado que la población de las comunidades rurales disminuya cada vez más. Al contrario, la población urbana en México aumentó casi 78% para el 2010. El crecimiento de las ciudades implica un mayor consumo de recursos naturales y de territorio, tanto para satisfacer la demanda de bienes y servicios, como para disponer de los desechos de los ambientes consumidores por humanos. Reducir el crecimiento de la mancha urbana y encontrar soluciones para el diseño y construcción de viviendas que mitiguen el consumo de energía son clave para resolver los principales desafíos ambientales, sociales de nuestro siglo. El uso de las energías renovables puede ayudar a disminuir la migración rural-urbana al proporcionar acceso a los servicios básicos de agua, luz y electricidad a hogares, escuelas y hospitales, y así favorecer el crecimiento de la economía rural. La migración ha pasado a ser un factor importante del logro de los 3 pilares del desarrollo sustentable, para asegurar que los inmigrantes contribuyen a reducir la pobreza, a mejorar la salud, la educación y medio ambiente. México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino de inmigrantes. Como país de origen, se estima que cada año más de 1 millón de mexicanos documentados e indocumentados emigran hacia los Estados Unidos. Factores de repulsión de índole económico, como la pobreza, sueldos miserables y la falta de empleos, son las principales causas de este éxodo de mexicanos. Esta ola migratoria muchas veces es vista como una amenaza. El país vecino construyó un muro gigante vigilado con alta tecnología para sellar su frontera con México. Sin embargo, la gente prefiere arriesgar su vida cruzando la frontera de manera ilegal que seguir en la miseria de nuestro país. Algunos de los mayores riesgos son fallecer por insolación al cruzar los desiertos, ahogarse en ríos o asfixiarse en vehículos donde son escondidos por traficantes conocidos como coyotes. Se calcula que cada año fallecen más de 400 inmigrantes en la frontera de ambos países. En muchos de los casos, los que logran entrar son explotados laboralmente, no tendrán protección legal, no tendrán derecho a la seguridad social y su cultura será menospreciada. A pesar de lo anterior, la migración tiene aspectos positivos. Cada año, millones de dólares en remesas que los migrantes envían a sus familias en México contribuyen en el desarrollo económico del país. Por otra parte, migrantes centroamericanos, con la misma ilusión de alcanzar el sueño americano, cruzan la frontera sur de México. Se estima que anualmente ingresan de manera irregular más de 150,000 migrantes centroamericanos por los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. La población que migra en su mayoría es joven, y aunque es predominantemente masculina,
La incorporación de las mujeres es cada vez más significativa. Es alarmante la oleada de niños y adolescentes migrantes viajando solos, huyendo de la violencia de las pandillas, la desintegración familiar, la pobreza extrema, entre otras situaciones. Estas personas utilizan el tren al que apodan la Bestia para evitar los controles migratorios y las bandas del crimen organizado. Durante su tránsito por México sufren extorsiones, asaltos, violaciones a los derechos humanos, secuestros y, en el peor de los casos, la muerte. La trata de personas es un delito que afecta particularmente a mujeres, adolescentes y niños migrantes en sus caminos hacia Estados Unidos. Las modalidades más recurrentes son la explotación laboral y la explotación sexual. A inicios de 2014, el Gobierno de México lanzó el programa Frontera Sur, con el objetivo de frenar el flujo migratorio desde Guatemala y Belice y proteger los derechos e integridad física de todos los inmigrantes que transitan por el país. En Nuevo León, de los más de 4.6 millones de habitantes que hay, cerca de 1 millón son procedentes de otros estados u otros países. Esto quiere decir que más de la quinta parte son inmigrantes. Factores de atracción dado por las oportunidades laborales, de educación y la salud impulsan a las personas migrantes a radicar en Nuevo León. La mayor parte de migración interna proviene de zonas rurales de los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo. Nuestro estado también recibe migraciones internacionales. En lo que va del año se ha registrado un flujo de 8.000 ciudadanos del Corea del Sur, que entraron y salieron de nuestro país para trabajar en instalación de armado de autos y otras empresas en el municipio de Pesquería. La llegada de los surcoreanos a Nuevo León trae una inversión multimillonaria que genera 10.000 empleos, además de un importante derrame económico en prestación de bienes y servicios tales como vivienda, salud, educación, entre otros. La diversidad cultural e inmigración trajo una gran cantidad de retos para Nuevo León. Entre ellos se encuentra erradicar el racismo cultural, erradicar la violación de los derechos humanos y conservar la identidad cultural de los inmigrantes. La migración es un tema que se vive y que se ha vivido. Que crea retos y oportunidades. Que no conoce las fronteras. Que no debe ser la imagen de la pobreza y la miseria. La migración es la búsqueda de una vida mejor. From the demographic point of view, the migration is defined as the person moving to and from, with the intention of being established temporarily, permanently. When a person leaves his place of origin, he turns into an immigrant, but when having managed to establish it to a new place, the same person happens to be an immigrant. The reasons that they motivate that a person leave his home are not as factor of repulsion, whereas the reasons that invite to which a person comes to a new place are named factors of attraction. Migration is that one takes place inside the borders of a country. On the other hand, the international migration implies person displacement out of the borders of his native land towards other one. The type of the most common migration is the migration of the field to the city. In Mexico, the migration towards Monterrey metropolitan zone, Guadalajara, and the capital of the country is very high. The use of the renewable energies can help to diminish the rural-urban migration, on having provided access to the basic services of water, light, and electricity, to homes, schools, and hospitals, and this way to favor to the growth of the rural economy. Mexico takes a long migratory tradition as a native land, traffic, and immigrants destination. As native land, it estimates that every year more than 1 million of Mexicans, documented and undocumented. The migration has positive aspects. Every year, $1 million in remittances that the immigrant sends to his families in Mexico contribute in the economic development of the country. There is alarming the big wave of children and teenagers migrants traveling only.
think of the violence of the gangs, the family disintegration, the poverty carries to extremes between other situations. During his traffic for Mexico, they suffered extortion, assaults, violation to the human rights, kidnappings, and at worst the death. The cultural diversity and immigration brought a great quantity of challenges for Nuevo León, between Team Hills to take root in the cultural racism, to eradicate the violation of the human rights and to preserve the cultural identity of the migrants.